Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, aquí con este 3 de bastos se ve que muchos de ustedes van a entrar en un periodo de expansión, de proyección hacia el futuro. Aquí algo se va a estar poniendo en marcha. Acá ustedes posiblemente, si trabajan por su cuenta, si tienen algún pequeño emprendimiento o quieren poner algún emprendimiento y venden o van a vender algún producto o prestar algún servicio, es muy posible que esto comiencen a hacerlo fuera de la ciudad donde ustedes viven, incluso del estado donde ustedes viven o fuera del país, que comiencen a prestar servicios o vender a extranjeros o personas que no viven en su localidad. Aquí hay una visión de futuro. Aquí ustedes van a comenzar a avanzar. Estás viendo crecimiento. Van a estar esperando resultados y van a estar moviéndose hacia algo mucho más grande que lo que tienen actualmente. Si estás trabajando para alguien, pues esto puede referirse a que posiblemente te propongan algún puesto de trabajo fuera de tu ciudad o por cuestiones laborales, pues es muy posible que tengas que salir de la ciudad también, que pueda esa empresa pues establecer negocios con extranjeros y tú seas parte de esas negociaciones o de establecer ese intercambio o esas ventas. Acá lo que se ha puesto en marcha va a comenzar a circular, va a comenzar a producir y va a comenzar a abrirte a nuevos horizontes. Y acá el mago, pues el mago está diciendo que aquí hay una acción directa. Acá vas a tener la energía del mago, la energía de poder manifestar lo que tú quieras. Vas a poder estar usando los recursos que ya tú tienes. Aquí te dicen que tú tienes todo lo necesario para hacer lo que tú quieras, para hacer tus sueños realidad. Pero tienes que tomar el control. Esta es una carta proactiva. No es una carta para nada pasiva. El mago es una carta que te dice que tienes que hacer las cosas. No es esperar a que las cosas sucedan, es hacer que las cosas sucedan. Esa es la energía del mago. Comenzar a hacer magia, hacer que las cosas pasen. No es quedarte sentado esperando que estos negocios se den. No, es quizás buscar proveedores, buscar los clientes, poner anuncios en redes sociales, en fin. Hacer tú que las cosas sucedan. Las puertas se te van a estar abriendo, pero tú tienes que empujarlas. Si tú no empujas las puertas, pues estas no se te van a estar abriendo, ¿ok? Así que hay que poner de su parte y elegir empujar las puertas necesarias, las puertas que tienes que empujar para que funcione. Y el 8 de bastos, acá el 8 de bastos me está hablando de que si haces esto, aquí va a haber un movimiento rápido, van a haber avances acelerados, aquí los resultados van a estar llegando súper rápido. Acá lo que se inició aquí se va a disparar a muchísima velocidad y el 8 de bastos no es solamente la carta más rápida del tarot, también me está diciendo, esto llegan noticias, llega toda esta información y todos estos resultados rápidos y son buenos. No es solamente la rapidez, sino que son buenos. Aquí todo lo que llega es súper bueno. Vamos a ver qué nos viene acá con el caballero de bastos. Caballero de bastos. Derecho, que no leo cartas al revés. Pero tenía el mazo al revés. Aquí Aries con este 8 de oro se ve que muchos de ustedes van a estar aprendiendo a hacer algo diferente, algo nuevo o mejorando lo que ya ustedes hacen. Acá estás capacitándote. Acá se ve que ustedes están practicando algún tipo de talento, están perfeccionando la técnica en lo que hacen en un proyecto, un oficio o en un negocio. Esto puede referirse a que vas a estar mejorando. Si trabajas para alguien, vas a estar mejorando lo que haces en ese trabajo. Y si trabajas por tu cuenta, tienes tu pequeño negocio, pues vas a estar mejorando cómo brindas los servicios, cómo haces el producto, cómo atiendes a los clientes. Vas a estar perfeccionando todo esto. Estás buscando información, estás practicando, vas a estar aplicando nuevas habilidades para mejorar el desempeño y obtener mejores resultados. Aquí también es posible que ustedes estén buscando algún tipo de información, informándose mejor cómo hacer las cosas o realizando algún curso, algún tipo de capacitación, algún tipo de certificación, algo que mejore, que los ayude a mejorar lo que hacen. Y el 5 de bastos me está hablando que estás en un ambiente bastante competitivo, en un ambiente donde hay muchas personas queriendo o optando por lo mismo que tú. Aquí estás haciendo un esfuerzo extra para destacar.
Aquí hay un ambiente movido y bastante demandante. Acá hay competencia, aquí hay presión, aquí hay personas. Esto es como que las personas están en conflicto a tu alrededor. No necesariamente el conflicto es contigo directamente, Aries, pero sí podrían estarte involucrando sin que tú te metas directamente. Así que tienes que tener cuidado y no meterte en líos por gusto. Tú escoge las broncas que sean inteligentes, las que de verdad tú vas a ganar. Las que no, pues nada, ni te metas. Aquí hay cosas que no van a ser fáciles y simplemente vas a tener que pelearla bastante duro, ¿ok? Y el caballero de bastos me está diciendo que aquí entra dinero. Aquí este proyecto del que estábamos hablando acá es algo que no es estable, ¿ok? Este caballero de bastos me está diciendo precisamente que si es un trabajo, va a ser un trabajo temporal por temporada. Y si vas a estar vendiendo algún tipo de producto o prestando algún servicio, también podría esto ser por temporada. Es como cuando vendes un producto, por ejemplo, para el verano y en el invierno no se vende. O cuando lo vendes en invierno y en verano no. Es más o menos así. Entonces, acá tienes que tener cuidado. Porque si va a entrar mucho dinero, muchos clientes o mucho trabajo, va a entrar de pronto, va a entrar a muchísima velocidad, pero no es algo que sea estable y duradero a lo largo del tiempo. Esto no es permanente, ¿ok? Así que deberías estar ahorrando este dinero. Tienes que aprovechar, por supuesto, las oportunidades, aprovechan, ¿ok? Deberías estar aprovechando esta oportunidad para sacarle el máximo jugo posible, para sacarle la mayor cantidad de dinero que tú puedas, pero siempre teniendo en cuenta de que esto no va a ser permanente. Por ejemplo, ¿crees que te va a llegar, no sé, X cantidad de dinero todos los meses y podrías cometer el error de meterte a comprar un auto y pagarlo a plazos? Entonces obviamente esto va a ser temporal y cuando pase quizás un año te vas a ver que no vas a poder pagar ese auto porque esa cantidad de dinero no te está entrando. Es diferente gastar el dinero en algo que tú tengas que hacer pagos recurrentes basándote en esta entrada de dinero que va a ser de pronto, a simplemente guardar este dinero, reunirlo o quizás invertirlo en otro negocio que sí sea más estable. O simplemente, si esto es por temporada, por ejemplo, verano, invierno, y te va a entrar este dinero por temporada, pues entonces tienes que enfocarte en estudiar bien cómo hacer las cosas para que la próxima temporada este dinero vuelva a entrar. Y entonces este caballero de bastos ya se vuelva en un ingreso, en una entrada estable de dinero, que él perfectamente se puede convertir en algo estable. Vamos a ver qué cartas nos vienen para el paje de bastos. Acá con el paje de bastos, Aries, acá vas a estar recibiendo una noticia, un mensaje, te va a estar llegando una idea o alguien, una persona, y te va a estar diciendo, mira, las cosas son por aquí, te va a estar mostrando una opción, te va a estar mostrando un camino que antes tú no habías visto, que antes tú no habías considerado. Esta es una señal que te reorienta tu acción, que te dice, vamos por esta vía, así puedes hacer las cosas y es como te va a estar saliendo mejor. Acá, este día esta persona va a dejar claro la dirección que deberías estar siguiendo. No te va a estar acompañando en el proceso, pero sí te va a decir la forma, la vía y cómo hacerlo. Esto puede ser algo inesperado, no necesariamente es algo que tú busques. Puede ser pues de forma extraña que te llegue esta información o de forma pues que tú realmente no la esperas. Y la carta de la fuerza me está diciendo que hay situaciones acá en tu vida que tú consideras que son poco fáciles de resolverse actualmente. Acá es posible que tú estés en una situación que te dé miedo, que no, tú pienses esto no se va a controlar o esto no se me va a dar porque no es posible. O tienes deudas y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? O quieres establecer este comercio, pero tú dices, ¿y cómo voy a hacer que las personas del extranjero pues me compren? ¿O cómo puedo vender mis servicios fuera de la ciudad? ¿O cómo voy a conseguir ese trabajo que quiero o ese aumento del salario? Pues definitivamente, o cómo voy a lograr vencer estas dificultades, estas personas que hay estos conflictos alrededor mío. Pues la carta de la fuerza dice que acá ustedes van a tener muchísima confianza en sí mismos, que van a vencer sin violencia cualquier situación que les estuviese dando miedo, que si tienes algún tipo de problema, pues esto va a resolverse. La fuerza
te dice que tú vas a tener el mando, que vas a tener el control, que todo se va a estar controlando. Aquí viene un tiempo de vitalidad donde se le van a poner fines a sus miedos, miedos que quizás te estaban paralizando. Y esto viene pues de la mano de Dios, de la mano del universo, de la mano de quien tú quieras creer. Pide y se te dará, así que pide lo que tú quieras. Para que te ayuden a controlar esa situación, a salir de esa situación si tienes algún tipo de conflicto, si tienes deudas o si tienes algún tipo de situación laboral bastante tensa. Y debido a que esta situación se va a estar controlando, pues acá el 6 de espadas me dice que ustedes van a estar alejándose, van a estar moviéndose, van a estar viajando. Hace mucho sentido con este 3 de bastos donde ustedes estaban planificando, donde quizás ustedes se vayan a estar moviendo, y definitivamente esto me está diciendo precisamente eso. Acá ustedes se van a mover, se van a mudar posiblemente, cambios de trabajo, mudanzas de ciudad, mudanzas de estado, incluso moverse fuera del país. Te dicen que tú eres quien elige. Tú eres quien creas tu realidad, tú eres quien puede tomar esta decisión de marcharte de este ambiente o de este lugar y de controlar esta situación. Así que pide y vas a poder controlar toda esta situación. Vamos ahora con el oráculo de Keeper para Aries, por favor. Aquí Aries, con estas cartas, pues se ve que aquí va a haber una mudanza en pareja o en familia, donde van a irse todos. Aquí hay un cambio en una relación estable posiblemente. Aquí definitivamente va a existir una transición importante en un hogar o en una vida compartida. También podría referirse a un cambio de etapa dentro de una unión ya formal. Aquí no es ruptura, simplemente es transición de una estructura estable hacia otra etapa. Aquí lo estable no se rompe, simplemente se va a estar moviendo y se va a estar cambiando de nivel, ¿ok? Y precisamente lo que decía el 6 de espadas, aquí va a haber un movimiento, pues puede ser que ese viaje o ese movimiento no solamente te involucren a ti, sino que involucren a más miembros de tu familia. Vamos ahora, Aries, con un mensaje del oráculo de los ángeles, de la abundancia. Aquí Aries te sale esta carta que dice págate a ti primero y te dicen conviértete en tu obligación financiera más importante, reservando una parte de tus ingresos cada vez que te paguen. Esta cariñosa forma de cuidarte garantiza que tendrás ahorros para invertir en tu presente y en tu futuro. Hay una técnica que muchos utilizan, ya conozco la del tiempo, no es esa, pero sí es un 10% que podrías utilizar para lo que tú quisieras, para ahorrarlo, para invertirlo, o el % que ustedes destinarán, pero siempre dejen un % para estas cosas. Y señores, pues déjenme en los comentarios para manifestar esta lectura. Yo recibo la abundancia que llega a mi vida. Yo recibo la abundancia que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.